¿Cómo se enojaron que dijera lo de Cortés, verdad? Se insiste Se desde encendieron 2018. las reminiscencias coloniales de muchos, que cómo era posible. Incluso yo dije que lo iba a proponer, ¿no? Que estamos viendo qué instituciones son las que tendrían que en todo caso revisar este nombre y cambiarlo. Parece que son estatales, entonces en todo caso tendrían que asumirlo el estado de Puebla, de México y una parte de Morelos, para poder sustituir el nombre de Cortés, pero en efecto están vueltos locos que unos cuantos, no todos, ¿verdad?, de que cómo es posible que le queramos renombrar el paso de Cortés al paso de los pueblos indígenas. Es increíble, de verdad es increíble, increíble. Y en ese contexto justamente sería muy importante recordar pues cómo se utilizaban los aparatos de inteligencia en el pasado, ¿no? Que no era necesariamente para combatir la criminalidad o generar seguridad para las mexicanas y los mexicanos, sino era para hacer espionaje, y los casos más recientes pues se dieron en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto con la plataforma Pegasus. Pero mucho antes de eso, en todo el periodo del PRI en el gobierno, pues está lo que se conoce como la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, y toda su trayectoria no solo de ejecuciones extrajudiciales, sino también de esta tradición, si se le puede decir así, del espionaje. Un espionaje político que es a todas luces violatorio de derechos humanos, y sobre eso pues estamos revisando en la revista Contralínea a quienes se espió, y se espió prácticamente a todos los sectores sociales, no solo a la disidencia o a grupos subversivos, que era un poco el pseudoargumento que se utilizaba. Está, por supuesto, su expediente, presidenta, del que ya he hablado en el pasado, el expediente del presidente López Obrador, pero también hay expedientes de priistas, de políticos priistas, todos los presidentes de la República de aquel periodo pues están fichados por la propia DFS, Salinas, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, etcétera. Están políticos panistas, entre ellos Vicente Fox, ¿no?, que ahora también sigue con su cantaleta del autoritarismo. Están intelectuales de derecha, periodistas que tuvieron un seguimiento realmente terrible, y también empresarios. Está el expediente de Claudio X González Laporte, por ejemplo, que fue también funcionario del sexenio de Carlos Salinas. Y pues todo eso habla de una vocación totalmente antidemocrática en aquella época, una vocación de censura, y también una vocación de esta persecución política. Preguntarle sobre la importancia que tiene siempre tener esta memoria colectiva, y también pues no olvidar que es el autoritarismo en el poder con periodos tan terribles como el de la Guerra Sucia. En efecto, la Federal de Seguridad no solamente se dedicaba a investigar a políticos, dirigentes sociales, sino a detenerlos, a torturarlos y a desaparecerlos. Mucho más grave de lo que significaría en todo caso solamente vigilar a alguien. Pero sí era una visión de un Estado policíaco, que había que vigilar a todo aquel que estuviera en contra o que estuviera vinculado políticamente con alguien. Y en particular todos aquellos que pertenecíamos a algún movimiento social, pues éramos vigilados de manera permanente. Unos más, otros menos, pero ese era el objetivo. Ese era el objetivo del CISEN en su momento. Pero eso ya se les olvidó. Nos critican como autoritarios. Por cierto, ayer la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión saca un comunicado diciendo que
le parecen muy bien los lineamientos, porque se resolvieron algunos temas relacionados con las multas, cómo se iban a poner las multas, pero ya aceptó la Cámara que no hay ningún problema. Habrá unos que no estén de acuerdo, que están de acuerdo en que haya, es un avance muy importante. Yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga lo que va a tener México. Y dialogando y hablando también, porque finalmente nosotros estamos defendiendo una demanda ciudadana, no ni siquiera en el periodo desde que entramos, sino desde hace mucho, de que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias y tengan un código de ética y tengan un espacio de queja de la audiencia. Ayer les pregunté a Pepe Merino y a Luisa María que pudieran hacer un análisis comparado. ¿En qué otros países del mundo hay esto? Que hoy es parte de la democracia en México. Porque este es un avance democrático. El que los medios masivos de comunicación tengan un defensor de las audiencias, publiquen un código de ética y tengan un espacio para que las audiencias puedan quejarse, bueno, es un avance democrático enorme en nuestro país, que no tiene absolutamente nada que ver, como algunos decían, con la censura, sino con el derecho del pueblo, con el derecho de la gente, del ciudadano, de la ciudadana, a decir, a ver, este medio de comunicación, ¿cuál es tu código de ética? ¿Dónde hay una persona nombrada por ti a la que me pueda quejar porque la información que me estás dando no es verdad? O hablaste de mí y no tenías el fundamento necesario. Esto, lo que se aprobó en la ley, lo que finalmente la Cámara reconoce, porque hay que decir lo que finalmente lo reconocieron, que en todo caso cualquier asunto relacionado con las multas quedó completamente claro, es un avance democrático impresionante de nuestro país. Igual, aunque no les guste el avance democrático que significa que el Poder Judicial se elija por el pueblo. A algunos no les gusta porque pierden privilegios, pierden amigos, familiares que tenían vinculados con el Poder Judicial. Todo es perfectible, todo puede funcionar mejor, pero hoy es mucho más democrático de lo que era antes. Eso nadie lo puede negar. Por eso decimos que jamás vamos a traicionar nuestros ideales, que fue la lucha por la democracia. No se nos puede olvidar, a Fox se le olvida ahora en su última entrevista, que él promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Se le olvida que él promovió el fraude electoral del 2006. ¿Cómo puede hablar de un gobierno democrático si él promovió el fraude electoral del 2006? O el desafuero de López Obrador, y tuvo que echarse para atrás por la movilización popular. Pero su deseo siempre fue que López Obrador no llegara a la presidencia, como lo delata en su entrevista. Nada más que resulta que el pueblo de México pues tenía otra visión muy diferente a la de Fox.